Muy buenas noches, mi nombre es Eliana Rojas Suárez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil 100% virtual. A continuación le vamos a hablar sobre los conjuntos numéricos. Aquí, como vemos, este es un mapa conceptual creado en la herramienta Google, ¿cierto? El mapa conceptual, los conjuntos numéricos están compuestos por los números naturales, fraccionarios, enteros, racionales, reales, imaginarios, complejos y cardinales. Vamos aquí a las características de los números naturales. Son todos aquellos que comúnmente conocemos, y su característica es que no tienen fin. Vamos aquí a los números fraccionarios. Los números pueden expresar números diferentes que son iguales a una misma cantidad. Ejemplo aquí: un cuarto, un medio, 2/4 y 4/8. Aquí vamos aquí a números enteros. Números enteros se pueden entender a la izquierda de una recta, de modo que acaba en punto positivo. También le corresponde a un punto negativo. Aquí, como vemos, aquí está la recta, ¿sí? Los números racionales. Se puede decir que cada fracción es un número racional. Cada número racional consta de infinitas fracciones equivalentes, ¿sí? Vamos a números irracionales. Está compuesto por números que no hacen parte de los anteriores. Ejemplo, las raíces inexactas son los que no son iguales a los anteriores. Aquí vamos a ver aquí los números reales. Están compuestos por los números irracionales e irracionales. Los números imaginarios introduce valores de raíces negativas, ¿sí? Aquí. Y los números complejos conformados por números reales con los imaginarios. Aquí vamos acá. Aquí definimos en términos matemáticos. Los números naturales. Aquí vemos un ejemplo de n. N igual a 1, 2, 3, y 4. Cerramos el corchete. Números cardinales también. Números cardinales: q elevado al más 0,1 medio, sí, 1 medio, 2,3/4. Cerramos corchete. Aquí mostramos algunos ejemplos de cada números, conjuntos numéricos. Vamos aquí a las operaciones de conjuntos numéricos. Aquí conocemos lo que es la adición, la sustracción, multiplicación y la división. Aquí vemos la adición, que es una operación binaria en la que dos números llamados sumando se reúnen en un solo llamado y se llama suma. Viene la sustracción, operación en la que buscamos un sumando desconocido, reconociendo otro sumando y la suma, ¿sí? Vamos a la multiplicación. La multiplicación se define como una suma abreviada de sumandos iguales. Y aquí por último la división, operación inversa de la multiplicación, que consiste en calcular el valor
el valor de un factor o una multiplicación, ¿sí? Entonces aquí vemos lo que es la multiplicación, potenciación, suma, resta, división. Aquí números imaginarios, suma, multiplicación, resta, división, de la misma forma y se juntan y se agrupan, ¿cierto? Números, los números complejos, la suma. Aquí los números complejos, la suma es diferente entre otros números complejos, se realizan sumando y restando por partes reales, ¿sí? Y tenemos lo que es la multiplicación, ¿sí? Multiplicación, división, y aquí hay una serie de ejemplos, ¿sí? Esta es una serie de ejemplos. Bueno, pasamos aquí como nos muestra las propiedades de la potenciación. Estas son las propiedades de la potenciación. Aquí, como vemos, vamos a ver la multiplicación, potencia de una potencia, potencia de una potencia, propiedad asociativa, aquí vemos potencia de un producto y aquí propiedad conmutativa, ¿sí? También vemos uso de la propiedad de la potenciación, ¿sí? Y por último, un ejemplo del uso de la propiedad de la potenciación. Aquí nos muestra un ejemplo de en una caja hay 2/5 docenas de huevos. La próxima semana llegan 20 gallinas ponedoras, que hace la población se multiplique por 2 elevado a las 7 veces más. ¿Cuánto hay en total? Entonces aquí nos muestra, aquí se ve muy poquito porque está, pero aquí hacemos una multiplicación. Aquí multiplicamos 6 veces elevado a las 5, 6 por 6 por 6 por 6 por 6. Entonces aquí nos arroja un resultado de 625, que es el que está aquí en total. Entonces, muchas gracias. Este era todo el contenido de mi mapa conceptual. Muchísimas gracias.